erudito, inclusive. No, hay una cosa, los referentes, a mí lo que quería yo dar, que no dije, y qué bueno que me lo corregiste ahorita, digo que me rehilaste con eso que acabas de decir. No, es que esa capacidad de hechizo o de seducción o lo que sea que debe tener el lenguaje o el arte no es todo. Si fuera eso nada más, pues hasta cierto punto Platón tendría razón de ser simplemente un medio seductor. No, está lo que luego dicen otros poetas como Virgilio, Rilke, que es la fidelidad a la vida y a la muerte. O sea, la fidelidad que debe tener, o sea, la verdad cuando se habla y se dice algo. Entonces, en esa fidelidad, ¿verdad?, como dice ahorita Miki, si lo haces en lengua del lenguaje que ahorita y las metáforas que puedes armar con los referentes de tu actualidad, pues sí es muy válido y es lo que habría que hacer. Pero no es a estos años en que vivimos, los últimos 15 de la actualidad. Podemos irnos a toda la cultura de la humanidad, porque es nuestra verdadera actualidad. No estamos tan viejos, tenemos 12.000 años de habernos civilizado, 10.000. Por eso nos parecemos tan brutales todavía, porque apenas vamos balbuceando, aprendiendo a ser humanos y convivir, sobre todo entre tantos, ¿verdad?, sin estarnos asesinando cotidianamente como lo hacemos. Todos somos de veras, estamos a un nivel de barbarie que va a tardarse quizá otros 10.000 años a que se refine un poco más la humanidad, si es que no desaparecemos antes, por supuesto, ¿verdad?, porque suena muchísimo 10.000 años para lo que ya llevamos ahorita de devastado el planeta en los últimos pocos años, y bueno, ese es otro problema, pero que tenemos que verlo, ¿verdad? Es la situación en la que nos encontramos. Pero eso se ha reducido entonces, el tiempo, se ha ampliado la actualidad, porque tú ves unas pinturas en las cuevas como hemos visto, de Chauvet, que parecen de Chagall, que las pintó Chagall, y las pintaron unos hombres hace 35.000 años. Entonces, ese humano cavernícola al que yo me refiero en la cueva, es el que nos puede unir. Tenemos que voltear hacia atrás de donde venimos, porque somos los mismos si volteamos hacia atrás. Nadie hacia adelante va a encontrar un humano que sea el común denominador de todos, no existe. El único común denominador está atrás, en nuestro origen. Tenemos que regresar a revalorar nuestro origen, para empezar nuestra madre naturaleza, que ya la tenemos bastante deslocada, chueca y destruida, ¿verdad? Reparada un poco y... No, la lengua materna, sí, güey, no, güey. ¿Qué, güey? La lengua materna, ¿en qué estado se encuentra? Exactamente. ¿En qué estado se encuentra? A ver, es que estás que aunque sus referentes sean también archivadas en la cultura, como la mitología griega, en este caso, sí se referencia porque es en el occidente las referencias a la música más antigua que tenemos, con mitos sobre ello. También los hay mesoamericanos, pero no así de claros. Y los griegos tienen esa idea, por eso hicieron la tragedia griega tan clara, de decir, señores, sobre una base de sufrimiento es que creamos lo sublime del hombre, que es su pensamiento y su arte, ¿verdad? Pero que sobre la base animal y brutal, ¿verdad?, la reparación o compensación que logra la poesía o la música ante tanta crueldad que es el humano. Por eso los mitos te están contando hechos cruelísimos, oye, más duros que arrancarle la piel a Marcia, desollar a un individuo por andar desafiando a los dioses, ¿verdad? Pues cómo te vas a poner con el sol, ¿verdad? También Marcias es el pecado de soberbia, que es lo que se está castigando ahí, ¿verdad? La soberbia de creerse envanecido porque tocaba muy bien el Señor. La típica problema que puede tener cualquier artista, que se envanezca además de su arte, ¿verdad? O sea, que siempre habrá forma que te arranque la piel y te exhiba. Pero bueno, esas crueldades están en el fondo de nuestra realidad humana. Y eso es lo que, por ejemplo, ahora que vamos a ver este ciclo de pláticas, con mi intención también es un poco profundizarme más allá de narrar nada más como lo hemos hecho normalmente, recontarles la novela o el cuento o el poema, ¿verdad?, como lo hemos hecho,
va a ser, sí, va a haber recuento, pero más me interesa tener el gran panorama y se los quiero proponer. El gran panorama, por eso lo hice así lo del texto que mandé, es que veamos esos tres retratos del hombre. Ese retrato que es el Fausto que hizo Goethe, el alemán, es hace 200 años, ¿verdad? Que es pues la modernidad más reciente que tenemos de la Ilustración, porque en tiempos del siglo XVIII, que es en la época de los filósofos franceses y la Ilustración, bueno, también los alemanes y todos, no más franceses, pero los famosos, Montesquieu, Voltaire, todos el Diderot, los escritores franceses, y la Revolución Francesa pues fue el gran acontecimiento que cerró el siglo XVIII. Y de ahí surge de esa revuelta Napoleón y el imperio napoleónico que hace que todo mundo se vuelva república, con, ahora sí, la nueva época de los estados, los países, los estados modernos en base a una constitución y no en una monarquía y con poderes separados que se limitan unos a los otros, las repúblicas democráticas, que las constituciones, que los primeros fueron los franceses, los gringos, ¿verdad?, se dieron, es lo que marca el desarrollo de nuestra modernidad actual, hasta la globalización total, que estamos inmersos en ese proceso, pero no acaba de empezar, ya tiene rato, y desde más atrás, porque Goethe no es más que ese pináculo que alcanzó en ese momento, ese gran cambio que es el fin de las monarquías y el absolutismo, o el inicio, más que el fin de las monarquías y el absolutismo, que no se acabaron automáticamente, el inicio de las repúblicas, ¿sí?, y los estados como los modernos, como los conocemos, ¿no? Eso es muy importante porque nos da una vinculación a esa obra que ahorita ya no se siente, hablando de lo que dice Miki. Cualquiera diría, oye, eso es muy antiguo, 200 años, la obra del Fausto. Y no, si uno lo lee, ahí están todas las grandes cuestiones de la actualidad, filosóficas, en muchos aspectos, ¿verdad? Ahorita podemos ver. Una, igual que está todo el pasado medieval que está quedando atrás. De hecho, la obra está ubicada por el Fausto en la época medieval. O sea, Fausto, el personaje, es un señor estudioso, un académico, sería un intelectual actualmente, ¿verdad?, que se dedica a la investigación y a la enseñanza. Un señor que está en su estudio, así empieza el Fausto, está en su estudio, ¿verdad?, lamentándose que él, que ha estudiado las ciencias de su época, de esa época medieval, que eran las ciencias, la filosofía, la teología, el derecho, la medicina, pero que no encuentra satisfacción alguno, después de tanto investigar, sigue sintiendo ese anhelo de absoluto, que es lo que caracteriza al romántico de esa época, de finales del siglo XVIII, y sobre todo los alemanes, el romanticismo alemán, y después en el siglo XIX va a ser el romanticismo francés e inglés, pero el original es el alemán, ¿verdad? Ese anhelo de absoluto o insatisfacción del espíritu con lo material, entonces que se buscan otras épocas, modelos, porque la época es desastrosa, es de derrumbe de valores, ¿verdad? Está el cambio total, se acaba, ya está ilegítimas los poderes establecidos, que son los monárquicos, ¿verdad?, ya, ante la nueva crítica social, y se está desmoronando un mundo y emergiendo el nuevo. Pero lo mismo sucedía en ¿cómo se llama?, 400 años atrás, o sea, no 200, sino 400, con el Quijote, como lo vimos en 1600. También con el descubrimiento de América se estremeció el mundo. ¿Cómo que hay otras gentes? ¿Serán humanos? ¿No será? Que el mundo no es como lo pensábamos, sino es hay otro territorio, o sea, otro mundo, punto. Otro mundo, y además la posibilidad de hacerse a sí mismo. El Renacimiento, que trae la vuelta al origen grecolatino, ese es el renacer. El movimiento cultural que se llama Renacimiento
que se dio en las ciudades italianas del norte de Italia, ¿verdad? Y en toda Europa también, pero fueron los protagonistas, ahí nacen el Renacimiento. Trae la vuelta a la reinterpretación, porque se acababan de conocer lo que se desconocía, que habíamos hablado de eso, de toda la filosofía y los escritores griegos, ¿verdad? No estaban tan publicados, y gracias a los árabes se conservaron esas obras, se tradujeron y se divulgaron en Europa. Sin los árabes no se hubiera formado Europa como se formó. Y eso es un error cultural muy grande en nuestra manera de expresarnos actualmente. Hablamos de los europeos en lugar de los mediterráneos. Nosotros somos hijos de la cultura mediterránea, y Europa también, igual que nosotros. Es producto de la cultura mediterránea, el Medio Oriente, el norte de África y los territorios de la península asiática que llamamos Europa, pero es una península asiática, es parte de Asia. Europa es una península asiática. Se nos olvida eso, y esa es la verdad, porque finalmente los humanos llegaron hasta Europa de África, yendo primero a Asia, a Medio Oriente, y luego llegaron allá. Los neandertales ya desaparecieron, pero esos eran los autóctonos europeos, pero eso ya no lo hicieron. Nosotros somos los hijos de los cromañones que aquí estamos, ¿verdad? Y estos somos todos los que habitamos el planeta, los únicos sobrevivientes, aunque sean unos chinitos, otros güeritos y otros prietitos. Y entonces tenemos que quitarnos esa mentalidad de que somos diferentes, porque si no tenemos esa consideración por prédicas de ama a tu prójimo como a ti mismo, nunca se van a dar si no consideras realmente como a ti mismo al otro. Y un sinaloense no se identifica con un oaxaqueño, los ve como si fuera de otro país, de otra raza, aunque sea... eso sí, si se trata de que la cultura, o la guelaguetza, o las artesanías, o el mezcal, entonces sí somos oaxaqueños, ¿verdad? Por supuesto, sus valores culturales sí los queremos, pero tienen todo con paquete y con todo y gente. Y eso, en el fondo de nuestro corazón tenemos esa crisis ahorita en todas partes del mundo. Y si somos sinceros, uno mismo la tiene. Cuando se hacen esas preguntas, oye, ¿tú te casarías, dejarías? Y si tu hijo fuera gay, o si tu hijo se casara, o tu hija se casara con un negro, o si ese tipo de preguntas que ya son tontas preguntarlas, o tenerlas eso como un problema, ¿verdad? Pues se lo es en la gran masa, en la gran mayoría. Somos muy poquitas las gentes que nos parece ya eso, que es ridículo andarse preguntando. O sea, la verdad es que nuestro momento está hecho de todas las épocas. Y hay gente que piensa como hace 6 siglos. Y la mayoría de la gente piensa de una forma que no sabe por qué piensa lo que piensa. Cuando hablemos de Pedro Páramo, vamos a ver, como lo hemos visto, cómo esas ideas sobre las ánimas en pena y demás, que son un sincretismo entre lo mesoamericano y las creencias cristianas que trajeron los españoles en esa época, ¿sí? Demuestran esto que estoy diciendo, o sea, de cómo finalmente esa mixtura de los que todos somos hijos, de esa mezcla, de ese enredo, tanto lingüístico como biológico, ¿verdad? A cada uno nos tocará en un rincón del planeta reconocerlo, pero ese es el problema central que tenemos. Eso plus el abuso ya cometido contra la madre naturaleza. Entonces, regresar a hablar de la naturaleza como madre nuestra, lo hace Fausto de una manera muy bonita, porque finalmente él pone que en el caso del Fausto, ese hombre, por así decirlo, desilusionado y que se siente con toda razón a cierto punto que ha perdido su vida encerrado entre esos nudos, entre esa prisión de libros apolillados y esos trastes de laboratorio, ¿verdad? Y los instrumentos, los tubos de ensayo y todo, los ve como una prisión en la que está desterrado, aislado, exilado ahí.
pues en una prisión, que más claro no se puede decir, ¿verdad? Se siente literalmente exiliado y prisionero, y dice, me perdí el mundo. Se ve que ya es un hombre, pues en sus 50, pues, ¿no? Bueno, menos, ya es un doctor, tiene sus discípulos y todo, pero es un hombre hastiado de que no le ha encontrado una satisfacción que lo haga decir, por fin logro lo que deseaba, ¿verdad? Siempre ese deseo de más. Pero en el romanticismo, ese anhelo que los llevó a fijarse en el pasado, a rescatar lo que ya en el Renacimiento se había rescatado, pero de nueva cuenta en sus folclores locales, ya no en las fuentes de la cultura universal que son Grecia y Roma. Y que Roma no es más que una repetición de lo de Grecia de alguna manera, plus las aportaciones que el imperio hizo, que es diferente a lo que es mitológico y conceptual del mundo, ¿verdad? Ya estaba en Grecia lo que repite los romanos y sofisticaron los romanos, digamos. Pero eso es lo que nos llegó a esa cultura. Somos romanos. Hablamos lenguas romances, ¿verdad? Y de hecho los bárbaros alemanes, ingleses, fueron civilizados muy recientemente, alrededor del año 1000 se civilizaron propiamente. Ya los romanos los habían conquistado y ya tenía, el cristianismo ya estaba entre esos pueblos, pero el paganismo ahí persistió, paganismo local. Y ese paganismo local, esas creencias locales, en nuestro caso en México, pues también se siguen dando. Cuando los españoles de aquí predicaban a Jesucristo, los mesoamericanos sabían que les hablaba de Quetzalcóatl, porque es el que muere, el grano que ha enterrado y resucita, es Quetzalcóatl. Pues, o sea, ya tenían una cultura propia para entender lo que a nosotros se referían, porque todos tenemos algún concepto de la divinidad, ¿verdad? Todos, en todas partes del mundo hemos creado una explicación de por qué existe el universo y atribuimos a las deidades la creación de lo que sabemos que nosotros no hicimos, pero personificándolas a las deidades. La ciencia actual ya no personifica las fuerzas de la naturaleza como lo hicieron en la antigüedad nuestros ancestros, obviamente. Ahora se reconocen las fuerzas como tal como son, las cuatro fundamentales, ¿verdad? La gravedad, el electromagnetismo, que ya está a nuestro servicio con los celulares y con el internet y todo, pero esta es esa fuerza que lo usamos recientemente, ya la aprendimos a usar, y lo que son las dos fuerzas que no tenemos uso de ellas porque nada más eran en el núcleo del átomo, que es la fuerza débil y fuerte, le llaman una fuerte y la otra débil, le llaman, una es la que mantiene unidos electrones y protones girando, y la otra es internamente en el núcleo. Esas fuerzas no se hacen presentes para nosotros porque son puras matemáticas, puros cálculos de cómo opera la naturaleza que podemos observar. Porque está la mayor parte de la naturaleza que no podemos observar, pero la que sí podemos observar, eso vemos. Y esas observaciones de la naturaleza, como siempre, ese es lo único que hemos hecho a lo largo de la historia, observar la naturaleza y copiarle para... Entonces, si se prende un fuego, pues aprender cómo hacer ese fuego y controlarlo. El lobo, hacerlo perro y que sea nuestro compañero y cazar juntos, pues aumenta nuestro poder. Las semillas, que el trigo o el maíz, domesticarlas y a plantarlas es lo que empieza la civilización con la agricultura, la civilización neolítica, y dejamos de ser cazadores-recolectores. Es el gran salto que hicimos, ¿verdad? Pero ese inicio de la civilización, que aquí vamos a ver cuando hablemos de Gilgamesh, porque es el primer poema que decía de la humanidad, que recientemente se descubrió, el siglo XIX, pues los primeros fragmentos y hasta mediados del siglo XX los últimos, son literalmente pedazos, y nada de muy largo, pues es muy cortito porque son unos cuantos pedazos, pero ya más o menos quedó clara la historia de ese héroe legendario, que era dos partes divino y una humana, como decimos nosotros en la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, una parte humana y dos partes divinas, ¿verdad? O sea, pero eso no dice de la Santísima Trinidad, dice de Gilgamesh, que era dos partes divinas y una humana.
Nosotros que conocemos lo de la Trinidad, que ellos no conocían, porque es una concepción más reciente,